A esta hora nos atiende el ministro de Hacienda designado por el presidente electo Gustavo Petro, José Antonio Campo. Ministro, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Bueno, encantado de estar con ustedes. Ministro, ¿qué va a pasar con la controversia en torno a la junta directiva de Ecopetrol? ¿Habrá cambios luego de la decisión que se tomó en marzo de este año de modificar los estatutos para ampliar el periodo de los integrantes de la junta hasta el 2025? Pues francamente creo que fue una extralimitación de la administración Duque, y obviamente cuando llegue el momento y el gobierno entrante como toda empresa del Estado, haremos una asamblea para cambiar los estatutos si es necesario, ¿no? ¿Tienen ya prevista la fecha para esa asamblea, ministro? ¿O No, esperarían eventualmente que cumplan su periodo normal los integrantes de la Junta? Fueron elegidos en el 2021, irían hasta el 2023. ¿Podrían volver al estado de cosas anterior o el gobierno entrante pretende modificar toda la Junta Directiva de Ecopetrol? eso lo veremos en su momento con el señor presidente cuando esté en ejercicio de sus funciones y además con el ministro de Minas y Energía que él decide. Claro. Ministro Campo, ¿habrá una silla en la Junta Directiva de Ecopetrol para la USO, para la Unión Sindical Obrera, para el Sindicato de Trabajadores de Ecopetrol? Nuevamente, eso se decidirá en su momento. No tengo nada que decir sobre esa materia en este Sí, momento. todavía no hay definiciones. Ministro, en el cónclave del Pacto Histórico en Medellín, varios ministros empezaron a hacer propuestas sobre nuevos impuestos que ellos consideran deberían ser incluidos en la próxima reforma tributaria. Y seguramente usted lo ha escuchado, la ministra de Cultura, Patricia Ariza, habló de un impuesto ampliado a la telefonía móvil para los planes pospago. La ministra de Salud habló de pensar en el impuesto a las bebidas azucaradas. Estos impuestos, estas ideas fueron consultadas con usted las apoya. Bueno, en realidad, estos impuestos pues lo hemos estado discutiendo, pero francamente lo que vamos a incluir en la reforma tributaria todavía no es objeto o sea, los temas generales los hemos dicho claramente, y vamos a trabajar, esas propuestas las tendremos en cuenta. Pero están evaluándolas, es decir, no están descartadas. Pues digamos, las evaluaremos, pero nuevamente la reforma tributaria tiene que ver en realidad con los otros temas que le hemos dedicado mucho más tiempo. El tema del impuesto de renta a personas naturales, los grandes beneficios tributarios que hacen que la tributación de personas naturales de altos ingresos sean muy bajas. Todos esos son los temas que haya muchos beneficios tributarios también a nivel de impuesto corporativo, con lo cual se ha tenido que subir la tasa a niveles muy altos que ojalá podamos reducir. Pero bueno, esos son temas los temas principales que estamos discutiendo en la reforma, pero bueno, estas propuestas de las ministras las evaluaremos. Sí, ministro, sobre ese eje, sobre la columna vertebral de la reforma, usted dice, estamos hablando de unos temas mucho más gruesos, el impuesto a la renta de las personas naturales, que tal vez es menor de lo que debería ser según lo que opinan ustedes, y sobre, por ejemplo, retirar exenciones o deducciones que hoy existen. Ya hay mayor precisión sobre cómo sería la progresividad, por ejemplo, de mayor pago de impuesto de renta a las personas que ganen 10 millones o más mensualmente. Bueno, ese es precisamente el mecanismo específico. Estamos viendo distintas simulaciones para ver cómo funcionaría. Pero dicho sea de paso, no es que nosotros pensemos que el impuesto de renta de personas naturales da muy poco en Colombia. Eso lo piensa todo el mundo que ha analizado el tema. La OCDE el año pasado, en el informe que presentaron al gobierno, decía que en Colombia se recauda 1.2% del PIB en impuesto a la renta de personas naturales. En un país de la OCDE a la cual pertenecemos es más del 8%. O sea que es una realidad, no es una idea del próximo gobierno, es una realidad que han notado todos los que han investigado el tema tributario en Colombia. Sí, es cierto, ministro, pero sobre eso quería preguntarle si ya hay alguna idea de cómo sería la proporcionalidad, porque al graduar de ricos a todos los que ganan más de 10 millones de pesos mensuales, quedan todos los que ganan esa plata en la misma bolsa, digamos, en teoría quien tiene 1.000 millones de dólares como patrimonio y capital queda básicamente, o es el temor que tienen muchos colombianos, al nivel de quien gana 10 millones de pesos mensuales. ¿Cómo va a ser la diferencia Sí, del pago de la renta entre quien gana 10 millones y quien gana 500, 600 millones de pesos o 100 millones de pesos? ¿O va a ser la misma tarifa de pago de impuesto de renta?
es progresiva. El problema es que la progresividad no funciona. ¿Entienden? Porque digamos, en los más altos hay una baja en la tasa de tributación, como lo dijo el informe de la OCDE. Y dicho sea de paso, yo no he llamado ricos a los de más de 10 millones. Digamos, hay unas personas, son personas de altos ingresos para los estándares colombianos. O sea, pertenecen al 2% de más altos ingresos, de acuerdo con todos los estudios que hay sobre distribución de ingresos en Colombia. Digo, y ahí me incluyo por lo demás, ¿ok? Pero pues ricos en el sentido que tengan grandes propiedades no necesariamente lo son. Yo, por ejemplo, no pertenezco en ese sentido a la categoría de rico, pero sí pertenezco a los de altos ingresos. Ministro, quería preguntarle, porque el presidente o el próximo presidente del Congreso, Roy Barreras, dijo en ese conclave en Medellín que o pidió que los proyectos de ley estén listos para el 7 de agosto. ¿Usted cree que algo tan grande y tan complejo como la reforma tributaria ustedes lo van a tener listo para el mismo día de la posesión del presidente Petro, o eso va a tomar unos días más? ¿Cuándo cree que se presente? Tenemos la expectativa de tenerlo para entonces, pero bueno, tenemos que todavía bastante trabajo que hacer en estas próximas semanas. Ministro, frente al tema... Va a tener que pedirles excusa. Sí. Tengo que pedirles excusas, Sí, señores. lo entiendo. Yo tuve que salirme de una No, discúlpeme, ministro. Okay. Solamente quiero hacerle una última pregunta frente al precio del dólar, disparado en Colombia, disparado en el mundo, ante los vientos de recesión que vienen de Estados Unidos. ¿El gobierno entrante está pensando en alguna medida para frenar el alza en el dólar? Pues mire, en primer lugar, como usted lo dijo, es una tendencia mundial. Sí, nosotros hemos sido un poco más afectados que otros países, pero no tiene que ver con la expectativa de que las tasas de interés en Estados Unidos sigan subiendo, como seguramente lo va a determinar la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos este mes. Además, porque la inflación de Estados Unidos fue muy alta, el dato que dieron a revelar, pues, que hicieron público hoy. Entonces, ese es un tema que tiene pues esa dimensión internacional. Además, las altas tasas de interés generan la expectativa de una desaceleración, incluso una recesión económica de los Estados Unidos, que ya está generando una baja en los precios de productos básicos, o sea, el petróleo, el café, el cobre, entre muchos otros productos están bajando de precio a nivel internacional. Entonces, Colombia está siendo afectado por los dos lados, por el efecto de las altas tasas de interés, que hace que el acceso al mercado financiero internacional sea más moderado, uno, y dos, la baja de productos básicos. Ahora, ¿qué se puede hacer en esa materia? Ese es objeto, vamos a ver, yo de todas maneras creo que esto es una sobrereacción del mercado, y como hubo la sobrereacción el año pasado y la tasa de cambio se moderó posteriormente, yo creo que el mercado también está sobrereaccionando en este momento, y habrá una corrección posterior. No hay un Pero porcentaje. Eso lo veremos cuando yo esté sentado en la Junta Directiva del Banco de la República. Encantado le doy. ¿No cree usted, ministro, que esto también tiene que ver en parte con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia? Es decir, una de las monedas más devaluadas del mundo hoy es el peso. ¿No cree que hay un porcentaje de esa devaluación vinculado con la incertidumbre que representa Gustavo Petro en la presidencia de Colombia? Bueno, además, si eso fuera cierto, realmente llegó muy tarde, para ponerlo de alguna manera, ¿no? No llegó el día después de elecciones, ¿no? Lo cual demuestra que no es un factor político el que está detrás de eso, sino los factores internacionales que han venido después. Entonces, primero que todo. Y hay moneda, por ejemplo, en Brasil el real brasileño está devaluando también mucho, y es un gobierno de derecha. Hay gobiernos de izquierda donde se ha devaluado menos, como Perú. Entonces yo creo que eso no tiene nada que ver con factores políticos, realmente no tiene nada que ver, es un tema internacional que nos está golpeando, sí, nos está golpeando, y es una sobrereacción del mercado, como ocurre en muchos de esos casos. Ministro, y ahora sí, realmente les pido gracias. Que retirar. No, lo entiendo, ministro, gracias. Okay. Escaso los dólares, escaso los euros también, por si acaso. Una feliz tarde, ministro. Ok, gracias a ustedes.